La relación entre la política y la ciudadanía es un tema muy interesante. Tiene que ver en cómo los ciudadanos, las ciudadanas se plantan o se plantean su relación con la política. En el caso de México, por tradición, cuando tuvimos los gobiernos priistas, el ciudadano era un ciudadano alejado de la política, alejado de los políticos, un ciudadano poco interesado en los candidatos y en sus propuestas, entre otras razones porque no hace un enlace entre su vida cotidiana y las decisiones que toman los políticos a los distintos niveles, ya municipal, ya estatal, ya federal. A la pregunta de cómo incide la política, para bien o para mal, en su vida, muchos ciudadanos tienden a contestar que no incide porque ellos son apolíticos. Ellos asumen que la forma en que ellos se posicionan con respecto a la política supone una barrera entre lo que los políticos hacen y su vida cotidiana. Cuando se les hace la reflexión en torno a que se elevan los impuestos, a que no hay empleos, a que no hay suficientes servicios en su comunidad y que eso tiene que ver con la gestión de los gobernantes en turno, entonces es cuando comienzan a reflexionar y cuando comienzan a hacer esa relación entre la política, los políticos y su vida cotidiana. Otro punto que es muy importante con respecto a esta relación entre la ciudadanía y la política es el que los ciudadanos son ciudadanos que diversifican poco sus fuentes de información. Se conforman en tiempos actuales con lo que las dos grandes televisoras les dicen, en particular dos de sus principales comunicadores, y se quedan con esa información pero no diversifican, o si en su defecto escuchan alguna estación de radio o leen algún periódico, se casan con esa estación de radio, se casan con ese periódico y no buscan más fuentes de información. No se informan sobre las plataformas de los partidos, no se informan sobre la historia política de los candidatos, en muchos casos no saben quién es el candidato o quién es la candidata, no saben si este candidato es un candidato que ha ido saltando de partido en partido, no saben si ha estado acusado de corrupción, no saben si ha tenido malos manejos en su estado o en su municipio, no se informan a la hora de votarlo para otros puestos, para diputaciones, para gubernaturas o para la presidencia. Asimismo, los ciudadanos de manera tradicional, y cuando hablo de manera tradicional me refiero a esa ciudadanía construida en los tiempos priistas, en momentos en que no es la ciudadanía la que se da una forma de gobierno, sino en la que el PRI genera o crea una sociedad a modo, en la que le dice al ciudadano cuándo debe votar, cómo debe votar, dónde debe votar. Eso lo vimos antes de las reformas electorales de la década de los 90, en que se creó el IFE, el TRIFE, se ciudadanizaron los órganos electorales y se separaron de la Secretaría de Gobernación. Antes de que eso ocurriera, el Estado organizaba, convocaba y calificaba las elecciones, y al ciudadano solamente le quedaba el papel de votar dónde y cuándo y cómo el grupo en el poder le informaba. Eso cambió después con las reformas electorales de la década de los 90, con el triunfo en el año 2000 de Vicente Fox Quesada, y con eso la alternancia en el poder. El ciudadano comenzó y la ciudadana comenzaron a pensarse de otra manera, o por lo menos una parte importante del electorado comenzó a pensarse de otra manera, a pensarse como alguien cuyo voto sí servía, cuyo voto sí incidía, cuyo voto sí podía modificar las condiciones del país. Pero desafortunadamente ese buen momento no duró mucho, porque en las elecciones presidenciales del 2006 nos enfrentamos al fantasma del fraude. Para una parte importante de la población no hubo fraude, para quienes votaron por Felipe Calderón Hinojosa. Para otra parte importante de la población, para los que votaron por López Obrador, sí hubo fraude. Entonces, sea cual sea nuestra postura, estemos o no de acuerdo en que hubo fraude o no hubo fraude, se sembró la duda. Y esa duda es uno de los elementos que pueden incidir en esa relación nuevamente de la ciudadanía con los políticos. Nuevamente la ciudadanía se pregunta, ¿para qué voy a votar si mi voto no es respetado?
¿Para qué voy a votar? En el caso de las elecciones que tuvimos el día de ayer en el Estado de México, en Coahuila y en Nayarit, por un candidato que ya está prefigurado, por una victoria ya prefigurada. ¿Para qué voy a votar si ya sé que van a ganar los candidatos de tal o cual partido? Esto vuelve al ciudadano a esa posición de apatía, de abstencionismo, en la que le habían colocado los gobiernos priistas en las décadas anteriores. No es que tengamos una ciudadanía, en parte, sí en parte, niega su responsabilidad a la hora de votar o no votar, porque dice, pues no voto porque a mí la política no me importa, no hace esa relación y entonces también no puede criticar, no puede reclamar, en teoría no podría reclamar puesto que no votó. Pero no vota, en parte, sí por irresponsabilidad, porque le deja a los demás la elección, pero también por una apatía y un abstencionismo fabricado, podríamos decir, o motivado desde arriba, es decir, por las acciones de los políticos, por su falta de compromiso al momento de cumplir sus promesas de campaña. La ciudadanía está sumamente desilusionada de las promesas de los políticos porque saben que no cumplen. En ese sentido también tendría importancia o tendría relevancia el hecho de que no se informen, porque ¿qué me importa lo que diga el candidato a la gubernatura del estado de Nayarit si finalmente no va a cumplir sus promesas de campaña? Tenemos entonces que si la ciudadanía se acercó a los políticos y a la política, comenzó a interesarse, comenzó a informarse en un porcentaje importante de los políticos y sus propuestas, y comenzó a hacer ese enlace entre su vida cotidiana y la política a partir de la alternancia y a partir de los cambios que en materia electoral se dieron en la década de los 90, hoy se retrae nuevamente a esa vieja cultura política que no nada más la comparten los políticos, la compartimos todos, políticos y ciudadanos, a esa vieja cultura política del abstencionismo, de la compra del voto, el ciudadano que vende su voto, el ciudadano que se deja intimidar, el ciudadano que se deja presionar para votar por uno o por otro partido. Pero también a esto hay que sumar el ciudadano convencido, porque no todos los ciudadanos o no votan o votan presionados. Algunos votan por convicción, el famoso voto duro, o sea, gente que siempre va a votar por el mismo partido. Pero también tenemos otro tipo de ciudadano y ciudadana, quienes votan, en este caso, si pensamos en las elecciones de ayer, quienes votan por el PRI con nostalgia, pensando en el PRI de los buenos años, de las décadas del famoso milagro mexicano, en que la economía crecía al 6.5% anual y que el gobierno tenía dinero para corrupción, para dar, prestar y para derramar hacia la población. Es decir, se elevó el nivel de vida de la población en esos años. El PRI, digamos, tenía cierto control sobre algunos procesos, a decir de algún prominente priista, por ejemplo, lo que tiene que ver en relación con el narcotráfico y la delincuencia. No había las altas tasas de desempleo que tenemos ahora. Eso está viendo el ciudadano nostálgico. Lo que no alcanza a ver es que esas altas tasas de desempleo se originaron gracias a que el PRI introdujo, por una tendencia internacional, el modelo neoliberal en la economía. Pero tiene que ver esta nostalgia con pensar que votando por el PRI vamos a obtener el México de antes, ese México con bajas tasas de desempleo, con bajas tasas de violencia, de delincuencia y de narcotráfico. Y nuevamente, para cerrar, vuelvo a mencionar, lo que el ciudadano nostálgico no está viendo justamente es el PRI, los errores del PRI, una postura autoritaria de un priismo tradicional, un priismo que si de llegar a gobernar en el 2012 tendríamos a un priismo con esas viejas costumbres, esas viejas mañas, pero sin las ventajas de los años del milagro. Y además estaríamos en un contexto internacional altamente preocupante que tiene que ver con narcotráfico y delincuencia.